Este es uno de los seminarios en línea que tenemos en el proyecto FOBI que estamos ejecutando. Este proyecto se denomina Desafíos de los mercados de agua frente a los escenarios de crisis climática, y un proyecto que ya está por concluir, es uno de los seminarios, digamos, que tenemos. Eh, y hoy día nos acompaña la doctora Carolina Riquelme, que es académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos y también, ¿no es cierto?, parte de la carrera de Derecho de dicha universidad en la ciudad de Osorno. Ella posee especialización en Derecho Ambiental y Derecho de Aguas. Es doctora en Derecho por la Universidad Rovira y Virgili, ¿no es cierto?, de Sí. España. Máster en Derecho Ambiental y licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile y abogada por la excelentísima Corte Suprema de Chile. Su exposición de hoy se denomina El dominio público hidráulico y su régimen de utilización. Un breve análisis del derecho comparado entre Chile y España. Mencionarles también que en este proyecto, ¿no es cierto?, vemos temas económicos, pero también vemos temas jurídicos. Entonces tiene esa doble componente en la que todos podemos aprender. Ahí vemos tu presentación, Carolina, así que bienvenida y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Ya, qué bueno. Buenos días a todas, a todos. En primer lugar, quisiera agradecer las palabras de Lisandro y a Lisandro propiamente tal por esta invitación que me cursó de poder contarles un poquito acerca del trabajo, que esto es parte en realidad de un trabajo previo de bastante tiempo atrás, que consistió en un aspecto de mi tesis doctoral en España, en la Universidad Rovira y Virgili, puesto que esta dijo relación con derecho al uso privativo de las aguas, un derecho en el derecho comparado, un estudio de derecho comparado entre España y Chile. Entonces, desde ahí rescato un poquito este tema y agradezco esta ocasión también para poder retomar esta temática, porque entre la vida académica, la docencia y todo, uno a veces entra en esta vorágine y va dejando cosas que son muy, muy importantes de lado, para efectos de la contribución, del conocimiento desde la academia. Entonces, agradecer a Lisandro, agradecer al equipo también que conforma este trabajo que está financiado por este proyecto FOBI. Es como bien decía Lisandro, un equipo multidisciplinario, que fue una de las cosas que más me atrajo de esta invitación, porque considero que desde las ciencias jurídicas, el derecho, uno efectivamente contribuye y avanza, pero especialmente con relación a temas de recursos naturales, la visión y la mirada desde lo económico es fundamental. Entonces, la idea es que podamos yo contarles un poco acerca de mi investigación, pero que también sirva para gestación y generación de nuevo conocimiento, que vayamos reforzando las ideas, que vayamos construyendo este aporte desde la academia, a efectos de poder colaborar con entes legislativos, modificaciones normativas que necesitan esta mirada desde la academia, entre esta unión de lo jurídico con lo económico. Entonces, agradecer a este equipo. Y como estamos dentro del ámbito, no sé si podemos avanzar en una... Claro, entonces la hoja de ruta de cómo abordaremos esta reflexión es, en primer lugar, pensar, y quizás va a ser un poco latero para las personas que no son juristas o que no son desde el área del derecho, porque como se trata de una actividad académica, me dio un poco el lujo de retomar cuestiones que son un poco complejas y retomarlas desde el dominio público hidráulico, de su origen, de su gestación, que es en el derecho romano. Entonces, desde allá vamos a iniciar esta conversación y vamos a entonces determinar si este dominio público hidráulico surge efectivamente desde allí, cómo fue su desarrollo a lo largo de la historia, especialmente lo que dice relación a que si en Chile tenemos o no, o podemos utilizar esta conceptualización de dominio público hidráulico, y para eso entonces hacer este análisis comparado de la utilización del dominio público hidráulico en España
y del dominio público en Chile. Así que podemos pasar a la otra. Entonces, como les comentaba, vamos a conversar, a retomar el tema de qué nos dijeron en algún momento los juristas de derecho romano y verificar que efectivamente cómo hasta el día de hoy hemos recogido el desarrollo de esta clasificación de los bienes en general y que es aplicable al tema de las aguas. Entonces, quisiera partir también con una reflexión acerca de qué tan movidas creemos nosotros que están las aguas hoy en día. Entonces, al parecer, el tema de las aguas siempre han sido turbulentas en nuestro sistema, ¿cierto? O sea, hemos tenido, según Hank Bauer, que ha sido un estudioso norteamericano de nuestro sistema, tenemos una ley que es el Código de Aguas, una ley péndulo se refiere a él. Entonces, pareciera ser que como cambian las perspectivas políticas y económicas en nuestra sociedad, cambia también o ha cambiado la configuración de la regulación de las aguas. Entonces, hemos pasado por tiempos que son más turbulentos y tiempos en que tenemos aguas más tranquilas. Tuvimos un periodo reciente de aguas turbulentas, al parecer, porque con todas estas propuestas de nueva constitución, allí se dio un espacio para volver a conversar sobre esta temática, pero que es bastante complejo por cómo tenemos configurado nosotros nuestro sistema, especialmente respecto de la transferibilidad del derecho de aprovechamiento de las aguas. Entonces, y toda la discusión que se genera acerca de que si las aguas tienen dueño, si en verdad necesitamos un mercado de aguas o si éstas debieran obedecer solamente a fines públicos de interés nacional propiamente tal, o fines para el cumplimiento de derecho humano al agua, que hoy día estamos verificando, o temas de protección ambiental, que son relativamente recientes. Luego de eso, como no resultaron las dos propuestas que surgieron, al parecer las aguas están un poco más tranquilas. Entonces hoy la discusión se observa más bien en temas de gestión de los recursos hídricos, en la necesidad de creación de organismos de cuenca, pero vamos más despacio. Hoy pareciera ser que las aguas están un poco más tranquilas, especialmente luego de la última modificación al Código de Aguas en el 2022, donde aparentemente hubo un cambio más o menos sustancial. Ahí hay discusión también en la doctrina, pero ya nos vamos a adentrar un poquito en eso. Pero volviendo a la propuesta que les comentaba, acá hay un jurista español que nos dice que es un hecho extraordinario, pero el derecho romano de las aguas ha estado y está presente en todos los estudios de agua y es el tronco común, finalmente, que tenemos tanto en el derecho anglosajón como en el derecho continental. Entonces, vamos a ver si es desde ahí donde se toma o cómo se configura la clasificación de los bienes a propósito del derecho romano y cómo ellos consideraron el agua, si es que efectivamente entonces tiene estos influjos en nuestros sistemas actuales, como dice Gallego en Habitarte, o en realidad esto ya está muy pasado de moda, como dicen algunos otros juristas. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, esto es fundamental, creo yo, para poder entender cómo está configurado nuestro derecho de agua. Y especialmente uno retoma esto de la suma divisio de los bienes, que es esta división o clasificación que hacen los bienes desde el derecho romano, que es la génesis del dominio público hidráulico, tanto en España como en Chile. O sea, este es el tronco común, efectivamente. Y para los romanos existía esta distinción entre res divini juris y res humani juris, es decir, aquellas cosas de derecho divino o derecho natural y cosas que son de derecho del ser humano. Y dentro de estas cosas del derecho del ser humano distinguía entre res pública, res communis omnium y res privata. Entonces, la res pública podría subdividirse en res publicae in uso publicum y res patrimonio populi, que no es más que hoy en día nuestros bienes nacionales de uso público, y que este res publicae in uso público solamente surgía a propósito de un edicto especial romano que, en virtud de una técnica denominada publicatio, extraía o hacía no susceptible de apropiación ciertos bienes
con el fin de cumplir ciertos objetivos públicos. Un interés que es del pueblo, del populum romano. Y el res patrimonio populi, que también eran cosas públicas, pero decía relación con las cosas que hoy entendemos que son del fisco. Entonces, donde procede, son bienes sujetos a comercio, a diferencia de la res pública in uso público, que efectivamente están extraídos del comercio humano. Frente a la res communis omnium, que no son más que en nuestros sistemas las cosas que pertenecen a la humanidad, como el cielo, el aire, el alta mar. Entonces, también eso lo recogimos nosotros en nuestro sistema desde el derecho romano. Y las res privata son las cosas privadas que están susceptibles de apropiación y susceptibles también de generación en el comercio humano. Entonces, dentro de esta clasificación que fue recogida, es la génesis tanto del derecho de los bienes de España como en Chile, uno dice ya, ¿y acá las aguas dónde entran? Entonces, Gallego Navitarte, que es el jurista que mencionábamos anteriormente y que hace un estudio de la historia del derecho de agua, entonces señala que en realidad acá siempre ha sido muy difícil determinar dentro de cuál de estas categorías está el agua. Porque el agua pareciera ser que es una cosa que es propia de los seres humanos. Pero en algunos momentos el derecho romano lo entiende como cosas que son susceptibles de apropiación privada, cuando hay un lago dentro de una heredad que es de carácter privada, o cosas que son susceptibles de uso público, o bienes que son susceptibles de culto, o bienes que son susceptibles de la utilización de solamente una determinada aldea. Entonces, pareciera ser que podría ingresar en cualquiera de estas categorías, es decir, el derecho romano no elabora una teoría dogmática, una construcción dogmática acerca del dominio público propiamente tal y menos del dominio público hidráulico, sino que nos da solamente las referencias respecto a las categorías de cosas sin lograr determinar a través del derecho de jurista a qué clasificación corresponde las aguas. Y eso lo vemos, si queremos pasar a la siguiente, pasa también en la Edad Media, y acá en la Edad Media entonces vemos que en España se mantiene esta confusión respecto a qué bienes pertenecen las aguas. Entonces, por ejemplo, tenemos las 7 partidas del siglo XIII de Alfonso X el Sabio, que nos señalaba que, tal como sucedía en el derecho romano, las aguas pueden ser susceptibles de ser adquiridas por los seres humanos, las aguas son comunes a todos los seres humanos, se permite el uso, sea que corresponda a un habitante de una localidad específica o no. En algunas otras regulaciones dentro de las mismas 7 partidas, en otros apartados, dispone que solamente pertenece a aquellos habitantes de una localidad, etcétera, o que pertenecen al señorío real. Entonces hay cierta confusión respecto, no aclara nada en las 7 partidas. A diferencia de lo que ocurre con el ordenamiento de Alcalá, que ya avanzado al año 1348, recoge un contenido más bien de carácter patrimonialista. Entonces acá vemos como por primera vez surge una idea más o menos de propiedad respecto de las aguas y señala que son regalías del príncipe. O sea, son derechos que son propios de la monarquía. Y que esto finalmente se recogió también en Chile porque fuimos colonia, el Reino de Chile en cuanto colonia del Reino Español. Y finalmente esto posteriormente pasó a ser derecho del fisco, de la herencia, y es la génesis de la construcción del concepto de dominio público hidráulico. ¿Quieres pasamos a la siguiente? Luego aquí entonces vemos que, considerando la etapa de la Edad Media, en España hay una bifurcación en la línea evolutiva de la regulación del dominio público hidráulico propiamente tal, y que obedecieron más bien
a los movimientos liberales del siglo XVIII, y especialmente con la Revolución Francesa. Sin embargo, acá, en España, se inicia con el periodo del Estado constitucional, y en Chile se inicia precisamente con el movimiento de independencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Podemos pasar a la siguiente PPT. Entonces, el Estado, cuando en la Constitución de Cádiz se crea el Estado constitucional en España, y entonces se empieza a elaborar cierta teoría del dominio público en general, que después vamos a hacer la vinculación con el dominio público hidráulico respecto de las aguas, propiamente tal. Entonces, en el siglo XIX surge este señor de la primera imagen, que es Proudhon, que señala que el dominio público está conformado por cosas que están destinadas a todas las personas, cuya propiedad no pertenece a nadie de forma exclusiva o excluyente, sino que el poder público solamente tendría un deber de garantizar el acceso a toda la sociedad. Es decir, acá lo que habría es una expansión del res publica, de la cosa pública, en detrimento o se manifiesta una reducción de la res comunis. Entonces, no son cosas que por naturaleza pertenecen a todos los seres humanos, sino que son cosas que la administración pública, en virtud de la potestad o del imperio que tiene, le asigna a las personas en atención al interés público o a un interés nacional. Frente a esta teoría o construcción del dominio público propiamente tal, que ocurre por primera vez entonces en los siglos XVIII, posteriores al siglo XIX en adelante, en el siglo XX, recogiendo teorías francesas también, surge este señor de la segunda foto, Oriou. Entonces, para Oriou, recoge esta teoría patrimonialista propiamente tal, que es la que actualmente tiene mayor adhesión entre los administrativistas españoles, y señala que es una manifestación del derecho de propiedad. Entonces, a diferencia de lo que decía Proudhon, de que aquí no importa de quién sea la propiedad, no es una manifestación de propiedad propiamente tal, sino que es una manifestación de una intervención administrativa, del cumplimiento de una función de la administración pública. Acá, Oriou claramente establece que la administración tiene una especie de derecho de propiedad respecto de determinados bienes, que ejerce determinadas potestades respecto de estos determinados bienes y que los distribuye en razón de la utilidad pública. Entonces, pero por eso se dice que es una teoría patrimonialista, porque lo vincula más bien al concepto de propiedad. Posteriormente, ya más de forma más reciente, Villar Palasí, de la tercera foto, también jurista español, él evoluciona en este sentido diciendo que en realidad vuelve un poco a lo de Proudhon y dice en realidad acá no importa establecer propiedades respecto de determinados bienes, sino que responde más bien a la función. Por eso se señala que él crea la teoría funcionalista del dominio público, porque no responde a una cuestión de propietarización de determinados bienes, sino que más bien atiende a la potestad, que es un título jurídico de intervención que permite ciertos usos de determinadas cosas públicas para cumplir intereses generales. Entonces, tenemos la distinción entre Oriou y Villar Palasí, en que Oriou dispone que existe una especie de propiedad respecto a determinadas cosas que lo detenta la administración pública, y Villar Palasí dice que no es una especie de propiedad, sino que más bien lo que importa acá es el título o la potestad de poder entregar ciertos usos a los particulares, en virtud de intereses generales. Sin embargo, de estas tres teorías, la que actualmente tiene mayor adhesión sigue siendo la teoría de Oriou en España. Es decir, se sigue entendiendo que habría una especie de propiedad respecto de estos bienes públicos, como sería el caso del agua. Sin embargo,
en nuestro ideario chileno tendemos, como somos mayormente civilistas, y en general las teorías administrativistas han ido dotándose de mayor importancia o relevancia a las discusiones actualmente, pero aún tenemos nosotros, como tenemos una herencia tan fuerte desde Andrés Bello, nosotros en general las conceptualizaciones, el uso de la palabra dominio, propiedad, siempre la tendemos a entender desde el punto de vista civil, es decir, que el dominio en general está dotado de ciertas características que le son inherentes, como son el uso, goce y disposición de una determinada cosa. Sin embargo, para el derecho administrativo, esto se trata de un derecho real, si lo pensamos desde el punto de vista de la propiedad, un derecho real de carácter administrativo, no civil. Entonces tenemos que un poco pensar de que no se trata de un derecho que va a entregar todas estas prerrogativas como es el derecho a disposición de un bien público, sino que más bien entenderlo desde el punto de vista del cumplimiento de una finalidad pública, del cumplimiento de un interés público. Si quieres pasamos a la siguiente, para ver cómo se recoge entonces en la legislación española estas teorías del dominio público, hidráulico, especialmente en el tema de regulación de las aguas. Entonces tenemos que la primera, o dentro de las primeras regulaciones importantes en materia de aguas en España, tenemos estas leyes de agua de 1866 y 1879. Entonces, acá nuevamente se mantiene esta confusión que heredamos desde el derecho romano, que no tuvo mayor modificación en la Edad Media, y que lo que generó, o lo que se estableció finalmente en esta regulación, en estas regulaciones de las leyes de agua, es esta distinción o entender que las aguas podrían pertenecer tanto a la clasificación de dominio público como de dominio privado. Es decir, por ejemplo, que alguna disposición contenida en estas leyes, las primeras leyes de agua, que decían que son dueños de las aguas los dueños del predio donde aquellas discurren. Es decir, que más bien en general, si uno lo piensa realmente, y que llegaron a la conclusión ciertos civilistas españoles con posterioridad, es que en realidad se estaba refiriendo al uso del agua, al aprovechamiento del agua más que al recurso propiamente tal. Pero tal como está dispuesta esta disposición, pareciera ser que efectivamente podía entender que ciertas aguas o ciertos cauces eran de derecho privado, es decir, eran de dominio privado, frente a otras que eran del dominio público, que pertenecían como propiedad de la administración pública. Luego, con el Código Civil Español de 1889, nada cambia, es decir, el Código Civil acá sigue manteniendo esta distinción entre que las aguas podían ser de dominio público y en algunos otros casos de dominio privado. Esto vino a cambiar posteriormente con la Constitución Española, donde por primera vez habla de dominio público en general, respecto de bienes que son de naturaleza pública, y que posteriormente fueron recogidos por la Ley de Agua de 1985, que estableció expresamente que todas las aguas eran de dominio público hidráulico, es decir, correspondían a las administraciones públicas o eran de titularidad de las administraciones públicas, derogando, por tanto, todas aquellas normas del Código Civil que hicieron referencia a temas de agua. Es decir, hoy en día el Código Civil español no contiene normas que sean relativas a la regulación de las aguas, sino que solamente esta quedó radicada en la Ley de Aguas de 1985 y que posteriormente fue modificada a través del texto refundido de la Ley de Aguas del 2001, que mantuvo esta regulación, entendiendo que todas las aguas son de dominio público hidráulico, son de dominio público de las administraciones del Estado. Pasamos a la siguiente. Acá llama mucho la atención la construcción o cómo entendió esta regulación el Tribunal Constitucional. Entonces, en una sentencia del año 88, y acá podemos hacer como la reflexión cuando leamos este apartado, considerando, cómo pareciera ser que recoge más bien la teoría funcional
de Palací, más que la de Oriú, más de la propietarización. Entonces, acá, y es súper importante la función jurisdiccional en España, porque finalmente son los tribunales los llamados a interpretar con autoridad la normativa para resolver casos concretos. Entonces señala el Tribunal Constitucional que la incorporación de un bien al dominio público supone no tanto una forma específica de apropiación por parte de los poderes públicos, es decir, lo que está diciendo acá es que no importa tanto el derecho de propiedad o una especie de propiedad que pueda tener la administración pública, sino que más bien la técnica dirigida a excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, con distintos fines. Acá señala que para protegerlo, mediante una serie de reglas exorbitantes que son comunes al tráfico iure privato. Entonces, esto es lo que se denomina la técnica de la publicación, propiamente tal que nos entregaron los romanos. Y es que dice que lo interesante acá es la potestad o el imperio que tiene la administración pública de extraer de la susceptibilidad de apropiación ciertos bienes que tal vez por naturaleza podrían ser de carácter privado, pero mediante esta técnica los extrae del ámbito privado para hacerlos inapropiables. Entonces, no es que sean bienes inapropiados, son bienes inapropiables en virtud de esta técnica, y que esto supone entonces que los saca del comercio. Entonces pasan a ser bienes extra comercio. Y el bien, que es lo que señala a continuación esta sentencia, y que cumple distintos fines. Entonces puede ser el uso público o la distribución pública mediante la concesión de aprovechamientos privativos, permitir la prestación de un servicio público, fomentar la riqueza nacional, garantizar la gestión y utilización controlada o equilibrada de un recurso esencial u otros similares. Es decir, además establece los distintos fines que puede tener o perseguir la administración pública a efectos de realizar esta práctica de la jus publicatio, de retirar ciertos bienes del comercio. Entonces, vemos acá también, es muy interesante esta sentencia porque señala expresamente que lo que se permitiría es la concesión de aprovechamientos privados. En general, en España, en la regulación española, nosotros no observamos en la utilización de este concepto del derecho de aprovechamiento del recurso hídrico como lo tenemos establecido nosotros sí expresamente en nuestro Código de Agua, o incluso en la Constitución, sino que ellos tienden a evitar un poco referirse a estos temas para alejarse o no lograr vincular este tema con temas de derecho civil. Entonces, porque acá pareciera ser que siempre están en esta riña constante los administrativistas con los civilistas, que el derecho privado no vaya a invadir áreas que son propias del derecho público. Entonces llama la atención lo que hace el Tribunal Constitucional acá, porque efectivamente recoge expresamente regulaciones que son propias del derecho privado. ¿Podemos cambiar a la siguiente? Esto fue el desarrollo entonces como más o menos del dominio público hidráulico en España, y que vemos que efectivamente hay una intención de dotar de cierto contenido de propietarización respecto de estos bienes públicos, como es el agua, respecto de la administración pública. Pero ¿qué pasa en Chile? En Chile también podemos decir que con influjo que recibimos desde el derecho español, cierta normativa o regulación en materia de aguas porque éramos colonia de España, ¿cierto? Y en ese sentido, podemos pensar que debiéramos recibir de forma directa las disposiciones que establecía el ordenamiento de Alcalá, por ejemplo, donde se decía que todos los bienes de la colonia eran ius regalía. Entonces acá incluidos los bienes de uso público, o los bienes, o las aguas en este caso, eran iura regalía, o sea, bienes que son propios de la corona, o bienes del príncipe. Sin embargo, nosotros, en nuestro sistema jurídico de Indias, regía el derecho indiano, y que era un derecho que era muy diverso, porque no solo recogíamos
legislación o regulaciones jurídicas desde España, sino que creamos un ordenamiento jurídico propio para las Indias y teníamos derecho consuetudinario también considerado. Entonces, en realidad, en la práctica, más que reconocer esta iure regalía respecto de las aguas, eran más bien consideradas en términos generales como bienes comunes destinados al uso común. Entonces, pese a que estábamos en el tiempo de la colonia, nosotros teníamos una regulación distinta, no muy clara también, como para determinar que efectivamente son bienes nacionales de uso público cuyo uso pertenece a la nación toda. No habíamos llegado a esa conclusión, pero más o menos teníamos claro que eran bienes comunes aquellos destinados al uso común. Luego, con la independencia en el año 1818, sigue rigiendo el derecho indiano. La única diferencia es que efectivamente nos desvinculamos completamente de la corona y por tanto ahí ya no operaba o no tenía una aplicación las normativas españolas, y mantuvimos esta confusión conceptual. De hecho, hubo un jurista que se ha recogido dentro de los anales de desarrollo del derecho de agua, que es anónimo, nunca se supo quién era, pero en el año ya 1845 este señor había hecho una distinción entre aguas vivas y aguas muertas, siendo que las aguas muertas, pensemos que son aquellas estancadas que están en lagos dentro de una determinada heredad o de terreno, que eran sus bienes privados, frente a las aguas vivas, que es aquellas que fluyen y que son bienes entonces de uso común. Y esto es súper interesante porque en Chile esto se generó en el 1845 y que posteriormente fue recogido en la legislación española. Entonces, fue al revés, es decir, acá la idea partió desde Chile y fue recogida en la normativa española, más no en la nuestra. Posteriormente nosotros tuvimos en el Código Civil de 1855, acá con una labor súper importante de Andrés Bello, que es el creador de nuestro código y que además es el código que inspiró los demás códigos civiles latinoamericanos, que en general replican nuestras normas privadas de carácter civil. Andrés Bello recogió la suma divisio de los bienes, que veíamos en la primera diapositiva de esta clasificación de los bienes que hacía el derecho romano, puesto que considera ciertos bienes nacionales de uso público, bienes que son comunes a todos los hombres, señala el código, y bienes privados. Entonces, es la misma división elaborada por los romanos la que recoge Andrés Bello. Sin embargo, no habla de bienes públicos o de dominio público, sino que establece una conceptualización que es distinta y que es rara, porque en general cuando comparamos con otras legislaciones, esta habla específicamente de bienes nacionales de uso público. Entonces, una cuestión semántica, ¿por qué razón Andrés Bello habrá querido hacer esta distinción y no disponer expresamente dominio público? ¿Por qué quiso alejarse de eso? Entonces, hay varias explicaciones acerca de eso, las vamos a ver a continuación. ¿Podemos pasar a la siguiente? Entonces, nuevamente, volviendo a cómo regulaba el dominio público de las aguas. De ahí aquí pongo dominio público entre puntos de interrogación, porque en realidad nosotros no seguimos esa denominación, seguimos bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que recoge nuestro Código Civil? Sin embargo, nuestro Código Civil, además de considerar las aguas, o considera dominio público, o sea, bienes nacionales de uso público, también consideró aguas privadas. Entonces, esto también se recogió, esta confusión o esta doble clasificación que parte del derecho romano, también fue recogida por Andrés Bello, donde también entendimos finalmente que existían aguas privadas, manantiales que brotan de una heredad corresponden al titular o el dueño del terreno. En general, las aguas estaban vinculadas a las tierras en un comienzo. Sin embargo, en el año 1967, con la Ley de Reforma Agraria, por primera vez se establece en Chile que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Y desde ahí entonces la modificación del Código Civil y
la creación del Código de Aguas de 1969, que también lo establece de esa manera. Entonces hay una derogación efectivamente de aquellas normas del Código Civil de Andrés Bello que consideraba estas porciones de aguas de carácter privado. Entonces, a partir de ese momento, todas las aguas, al igual con lo que pasó en España, pasan a entenderse no del dominio público hidráulico, sino que bienes nacionales de uso público. Respecto de esta distinción semántica, respecto a si en Chile tenemos dominio público de aguas o no, Tatiana Selume, que también es una académica que está dentro de este proyecto, señala que la distinción obedece más bien a una cuestión semántica, pero que no tiene en realidad mucho, que no cumple un objetivo distinto, siendo que pensemos en dominio público o pensemos en bienes nacionales de uso público. ¿Por qué? Cuando el legislador chileno, es decir, Andrés Bello, estableció la conceptualización de bienes nacionales de uso público, el énfasis que está poniendo en la regulación es atender más bien al cumplimiento de una finalidad pública, bienes nacionales del uso público, o sea, más bien al uso, a la función que se pretende lograr con el agua. En cambio, en España, cuando establecen esta conceptualización de dominio público de las aguas propiamente tal, está atendiendo más bien a un vínculo subjetivo que tiene la administración respecto del recurso hídrico. Es decir, es un vínculo dominical de dominio respecto de un titular y el objeto. Entonces, y que a partir de este vínculo dominical se le otorga cierta potestad a la administración para poder asignar este recurso hídrico. Entonces, por una parte, tenemos que en Chile lo que más nos importó, o que lo que más le importó a Andrés Bello en el Código Civil, es el cumplimiento de la función propiamente tal. Y en España pareciera ser que lo que es más relevante dejar en claro es la potestad que tiene la administración pública para poder entregar o asignar ciertos recursos públicos para el cumplimiento de fines públicos. Es decir, el cumplimiento del fin público siempre está. Sin embargo, hay mayor énfasis en el fin, propiamente tal en el Código Civil chileno, y más relevancia se le pone al vínculo entre la administración y el bien propiamente tal, que configura finalmente un dominio propiamente tal. Sin embargo, en ambos casos, rige la técnica de la publicación. Es decir, aunque en el Código Civil no se disponga expresamente que la administración pública tendrá las facultades para entregar la utilización de determinados bienes, incluidos los recursos hídricos, esta potestad existe en la práctica. Lo tiene, en efecto, la Dirección General de Aguas actualmente, que es la administración pública que tiene esta potestad de poder asignar los recursos hídricos. ¿Y qué es mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Entenderlo como dominio público, hidráulico, como lo considera España, o bienes nacionales de uso público, como lo determinamos acá en Chile? Y acá, respecto de esto, un jurista súper importante también dentro de nuestra doctrina chilena, que es Guzmán Brito, él señalaba que en realidad lo ideal sería establecer una conceptualización distinta, ni dominio público hidráulico y tampoco bienes nacionales de uso público. Para él, lo ideal sería establecer un concepto así como una especie de propiedad pública. Es decir, ¿por qué? Porque en general nosotros en Chile tenderíamos a confundir el dominio público con la conceptualización que nos entrega el Código Civil de dominio, como un derecho real que establece ciertas prerrogativas y ciertas facultades que son propias del dominio civil, como son usar, gozar y disponer de la cosa. Entonces, en general, nosotros no podemos usar, gozar y disponer de las aguas propiamente tal. Y eso es como la confusión que en general mantenemos las personas, en general, la ciudadanía. Y tampoco no utilizaría el término dominio, por tanto, a efectos de evitar la confusión que podría generarse por entenderlo como dominio del derecho privado,
y tampoco utilizaría el término nacional, como lo tenemos nosotros en nuestro sistema, como bienes nacionales de uso público, porque el término nacional corresponde más bien, que proviene del vocablo nación, y este vocablo tiene, según Guzmán Brito, unas connotaciones que son más bien románticas y que además son más bien utilizadas en el derecho internacional público, más que en el derecho administrativo propiamente tal. Y entonces él opta por esta especie de propiedad, incluir el término propiedad, porque lo entiende como propio de la administración pública, y que esta administración pública tendría entonces esta propiedad en términos de potestad para retirar del comercio ciertos bienes para el cumplimiento de fines públicos. Es decir, pareciera que también está atendiendo a esta posición de Villar Palací en términos de la teoría funcional, funcionalista del dominio público en términos generales. Si quiere pasamos a la siguiente. Y acá entonces lo que vamos a entrar un poco en cómo es esta asignación de los recursos hídricos, cómo se ejerce esta potestad por parte de la administración pública, porque efectivamente esto es así, independientemente de si seguimos uno u otro sistema. Entonces, para el ideario español, ¿cómo surgió el dominio público hidráulico y esta potestad de la administración para asignar el uso de las aguas en virtud de este título dominical? Entonces pensemos en los movimientos liberales, que es el mismo que vamos a hacer referencia en Chile. Los movimientos liberales entonces hay que distinguirlos dentro de lo que pasó en Europa con lo que pasó en América. Y más sobre eso, más nos pueden orientar los economistas que los juristas propiamente tal. Entonces, por ejemplo, tenemos este influjo de la Revolución Francesa, donde el movimiento tenía por objeto contraponerse a las monarquías. Entonces no querían que esta potestad correspondiera a las monarquías o que existieran regalías, sino que existieran ciertos derechos que corresponden a la ciudadanía, principalmente a este movimiento de las burguesías, ¿cierto? Entonces, el objeto acá fue retirar ciertos bienes que eran propios de las monarquías y la administración de estos bienes que eran propios de las monarquías y entregar esta potestad a otros entes, que en este caso fue, a propósito de los movimientos liberales y de las revoluciones, entregarle a una administración pública. Y las administraciones públicas en Europa, en términos generales, ejercen una intervención muy fuerte respecto de los bienes en términos generales y por tanto también respecto de las aguas. Entonces, la gestión de este recurso hídrico pasa desde los reyes, de un poder absoluto, a las administraciones públicas, quienes tendrán entonces esta potestad para asignar los bienes y que por tanto además con esta conceptualización de que existe una especie de propiedad de la administración respecto de estos bienes públicos, incluidas las aguas. Y más considerando que posteriormente, con el proceso de constitucionalización y de creación de un Estado constitucional, en la actual Constitución española se establece como un Estado social y democrático de derecho. Es decir, tiene que cumplir con ciertos enfoques de cumplimiento de ciertos derechos sociales que están entregados finalmente a la administración pública para el cumplimiento de un fin público. Entonces, pensemos que esta potestad o este imperio o esta facultad de la publicación es muy intensa por parte de la administración pública. Es decir, tiene todas las potestades para regular de forma intensiva los recursos naturales, incluidas las aguas. Por eso vemos entonces que las concesiones u otros mecanismos de reasignación de los recursos hídricos, la participación o la injerencia de la administración pública es preponderante, es el sujeto de derecho más importante en esta relación respecto del recurso hídrico, a diferencia de lo que pasa en Chile, y ahí podemos pasar a la siguiente PPT, donde el ideario chileno es distinto. Nosotros en realidad éramos colonia, no había una relación de tal envergadura como existía en Europa respecto de las monarquías. Nosotros efectivamente éramos colonias, pero nuestra relación era con otro tipo de administraciones. Y los movimientos liberales en América
con la independencia de Estados Unidos, obedecían a otros intereses, intereses que eran más bien determinar la libertad de acción para los privados. Entonces, la intervención administrativa o la potestad que se le entrega efectivamente a las administraciones públicas americanas o latinoamericanas no tiene tal envergadura, no es tan intensiva como ocurrió en España. Entonces, la administración pública podrá realizar todo aquello que sea en beneficio o en cumplimiento de fines públicos, pero también, en el fondo, de fines privados, que a través del cumplimiento o de permitir el desarrollo de actividades privadas, logrará a su vez el cumplimiento de fines públicos. Y esto también se observa por parte de los ideales de Andrés Bello, propiamente tal, porque él lo que pretendía, y eso uno lo puede analizar a lo largo de todo el Código Civil, era permitir la libre circulación de los bienes. Es decir, acá nuestro sistema es mucho más liberal, y con el transcurso de la historia, cuando vemos el desarrollo de las regulaciones, especialmente en términos constitucionales, tenemos que ya con nuestra actual Constitución del 80, lo que se pretende entonces es esta reducción del Estado a su mínima expresión, permitiendo entonces el desarrollo de las actividades privadas, y que está establecido finalmente en el artículo 19 de la Constitución, donde establece los derechos fundamentales y lo entiende como un derecho fundamental, y lo que incluye también la regulación de la propiedad, expresamente respecto de los derechos de aprovechamiento. Entonces, y acá es como lo que tenemos que hacer siempre hincapié en que nuestro sistema, nuestra regulación, no dota a las personas como titulares de derechos, titulares de agua o de porción de agua, sino que son titularidades de propiedad respecto del derecho al uso del agua, a un derecho privativo del uso del agua, que es el derecho de aprovechamiento del agua propiamente tal. Si pasamos a la siguiente, y acá en términos generales también es muy amplio contarles en qué se traduce finalmente este modelo de intervención administrativa respecto del uso privativo de las aguas en España y el derecho de aprovechamiento en Chile. Entonces, el uso privativo de las aguas en España, en general, no es excepcional el tratamiento del uso privativo de las aguas. Entonces, vemos como, en primer lugar, siempre se supuso, o sea, en cumplimiento de este interés público, que puede ser de los que disponía la sentencia del Tribunal Constitucional y que incluso después se extendió al cumplimiento incluso de derechos ambientales o funciones ambientales, como lo señala el jurista Rodríguez Betancourt. Esto todo se logra a través del procedimiento de la concesión. Y el procedimiento de concesión es uno solo y tiene el mismo objetivo independientemente de que se trate de cualquier tipo de bien del dominio público, incluido entonces el dominio público hidráulico. Entonces, acá en general los administrativistas generan alguna confusión en el sentido de que a veces cuando disponen la regulación, señalan que el objeto de la concesión en materia de aguas es la porción del dominio público hidráulico. Sin embargo, acá caen en un error, porque en realidad lo que se concede es el derecho al uso privativo respecto de estas aguas. Y en este sentido, la intervención de la administración es muy potente en España. Y eso fue así desde siempre, porque uno entiende que la concesión, el término concesión o la práctica o la potestad de entregar cierta porción de bienes que son propiedad de la administración pública para los españoles, se hace con muchas limitantes. Es decir, el término concesión ya de por sí supone la entrega del uso privativo de un bien público, en este caso las aguas, pero que tiene que perseguir una finalidad pública específica que debe estar expresada y predeterminada desde su inicio, debe seguir un orden de prelación de usos, es decir, desde la ley de aguas del 86, perdón, que es de la más antigua, no recuerdo el año, pero siempre tuvo que haber una priorización para los derechos de consumo de las personas, los derechos de agricultura, para los cumplimientos sanitarios, etcétera, y
finalmente para temas de producción o temas turísticos. Siempre estuvo sujeto a un plazo, debe ser ejercitado, es decir, siempre estuvo sujeto a causales de caducidad. La concesión de por sí, por su naturaleza, así se ha establecido, puede ser renovable y está sujeto a causales de extinción. Esta era la única regla que existió durante muchos años en España respecto a la utilización del recurso hídrico, una utilización donde hay una intervención administrativa muy, muy potente, muy intensiva. Sin embargo, y eso también entendiendo que estamos en este contexto de un Estado social de derecho. Sin embargo, a propósito de la realidad, en el contexto de realidad donde se ha visto que España ha sufrido épocas de sequías muy severas, entonces ellos tendieron a dar un giro y tal vez mirar un poco cómo eran las regulaciones en Latinoamérica, y probablemente se toparon un poco con lo que pasa en nuestro propio sistema, en nuestra regulación, y dijeron, bueno, acá no estamos dando abasto para gestionar este recurso hídrico, entonces tenemos que buscar otros mecanismos de asignación de este recurso a efectos de poder paliar la escasez y los efectos que ésta generaba dentro de la comunidad, de la sociedad, con el fin de perseguir estos intereses públicos. Y entonces, por primera vez, ellos establecen ciertas regulaciones, estableciendo un contrato de cesión del derecho al uso privativo de las aguas y centros de intercambio de derechos al uso privativo de las aguas. Entonces, a efectos de poder agilizar un poco, propendiendo a un eventual mercado de derechos de aprovechamiento en España. Acá en doctrina sigue habiendo discusión respecto de que si consideramos que esto es un mercado realmente o no, puesto que si se configura o no un mercado, puesto que la intervención administrativa en ambos institutos sigue siendo muy intensa. Es decir, aun cuando pensamos en un contrato de cesión del derecho al uso privativo de las aguas, que por primera vez entonces se regula expresamente de esta manera, sigue siendo de una aplicación bastante limitada porque la administración sigue siendo el sujeto prioritario en la relación que puede existir. Entonces, la administración pública puede ser titular de esta cesión, es el sujeto que autoriza, es el sujeto que fiscaliza con bastante intensidad, y además es un contrato que es de carácter temporal, no tiene efectos permanentes en el tiempo, solamente puede proceder entre concesionarios que ya detengan una concesión concedida ya previamente por la administración pública, debe obedecer también estos factores de prelación, es decir, solamente puede ceder el derecho al uso privativo un titular de un uso preferente inferior a una preferencia superior, y además, en mi principio, solo podría procederse dentro de una misma cuenca. Sin embargo, acá surgieron ciertos detractores de esta idea original, porque el Estado español no necesariamente tiene un escenario de sequía homogéneo. Entonces, hay ciertos mecanismos de embalse o trasvases entre distintas confederaciones hidrográficas donde eventualmente se tendió a permitir finalmente los contratos de cesión, especialmente en un caso, porque no son muchos, son muy poquitos los casos en que se pudo dar lugar a estas figuras y que pudo realizarse a propósito de la existencia previa de cierta infraestructura como el trasvase del Tajo Segura. En el caso de los centros de intercambio, que son también conocidos como bancos de agua, tampoco ha tenido mucho desarrollo, y acá también la intervención administrativa es bastante fuerte, donde también es el centro, el principal sujeto de la relación, y que en la medida que una confederación hidrográfica establezca la necesidad o la urgencia en obtener recursos hídricos, entonces, a través de una oferta, permite la adquisición o recaba la necesidad de adquirir ciertos derechos de uso para entregarlos a otros usuarios. Es decir, es la figura central en este intercambio. No es intercambio
libre entre un usuario que quiere entregar o vender o arrendar un recurso hídrico, un derecho de aprovechamiento a otro y hacerlo libremente, sino que siempre va a estar la figura de la administración que va a recoger o recibir o comprar este derecho, y a la vez es la administración la que va a entregar, es el intermediario de estas transacciones, y que supone a la vez también una cierta compensación económica, que es lo interesante o lo diferente de estas figuras que no existían previamente en España. Y finalmente entonces vemos cómo hay sigue habiendo una intensiva intervención de la administración en cualquiera de estas figuras, que es lo opuesto a lo que pasa en nuestros sistemas, y que podemos pasar a la próxima diapositiva. Porque acá nosotros, antes, ahí. ¿Qué pasa en Chile finalmente con la utilización de las aguas? Acá nosotros hablamos de uso privativo de las aguas. Nosotros hablamos derechamente del derecho de aprovechamiento de las aguas. ¿Cómo se inició esto? O sea, tenemos la Constitución del 80 y se inició con el Código de Aguas del 81. Entonces, al principio siempre hay esta discusión, pero hay un acto de concesión respecto cuyo titular es la Dirección General de Aguas. En un principio, estamos pensando cuando recién se originó, se gestó este Código de Aguas del 81. En ninguna parte el Código de Aguas del 81 habla de concesión, no utiliza expresamente ese concepto, porque entendemos que concesión supone todas esas limitaciones que hablábamos anteriormente y que están claramente establecidas en el régimen español. Nosotros teníamos un acto sui generis, que lo denominaban acto de autoridad. Y este acto de autoridad es de carácter muy poco intensivo. Ante una solicitud de un derecho de aprovechamiento de aguas, no, frente a ciertas verificaciones que eran más bien sencillas, no le cabía más a la autoridad, a la Dirección General de Aguas, entonces, otorgar este derecho, si se cumplían estos requisitos mínimos. Pero no tenía esta capacidad discrecional de poder determinar si entregaba o no este derecho de aprovechamiento. O sea, se entregaba. Y este derecho se entendió como un derecho real, que se adquiría a título gratuito y limitado en el tiempo, hay una completa libertad para comerciar respecto de este derecho de aprovechamiento, sin obligación de usarlo, aunque posteriormente observamos esta necesidad de que efectivamente había un cierto acaparamiento del recurso hídrico y por tanto se empezaron a cobrar patentes por no uso de agua y otras modificaciones, sin un orden de preferencia de uso. Es decir, acá la prioridad podía ser generación eléctrica más que consumo humano de agua. Y con cambio en el uso por el mero arbitrio de su titular. Es decir, estamos en un ámbito, en un contexto en que efectivamente había una libertad respecto para la transacción de estos derechos de aprovechamiento de agua en Chile. Y acá la discusión que siempre se ha sostenido es que entonces son dueños del agua, son algunos pocos dueños del agua en Chile, que es lo que normalmente escuchamos como demandas de parte de ciertos sectores ciudadanos. Entonces, en términos conceptuales propiamente tal, no es el derecho de agua el que puede tener titularidad en términos de propiedad, sino que es más bien el derecho de aprovechamiento del agua, del uso privativo para el cumplimiento de algunos fines. Después tuvimos una modificación que fue bastante importante, que es la modificación del Código del 2022, que uno podría pensar, pareciera que volviéramos a esta ley péndulo del que nos hablaba Karl Bauer, porque nos alejamos muchísimo de este ideario original del Código de Aguas del 81, a propósito justamente de estas demandas sociales. Entonces, por primera vez, el Código vuelve a usar el término concesión respecto del acto de la autoridad, en virtud de la cual permite la utilización privativa de ciertos cauces a determinadas personas, y pareciera ser que efectivamente acá es una concesión propiamente tal, porque establece causales de caducidad, establece ciertos órdenes de prelación en consideración también al desarrollo de cierta normativa de carácter internacional de los derechos humanos, como es el derecho humano al agua,
y a la sanidad, y considera también para efectos de dar de beber a los animales o de agricultura de subsistencia como orden prioritario. Y también causales de extinción y cierta preocupación también por protección de carácter ambiental. Entonces pareciera ser que efectivamente es un código de aguas distinto al 81. Sin embargo, ¿qué tan práctico, qué tan efectivo se puede hacer esta modificación? Y aquí es relativo. Y esto pasamos entonces al punto 3, que es la libre transferibilidad de los derechos de aprovechamiento del agua y la creación de este mercado de derechos de aprovechamiento. ¿Por qué esto se permite? ¿Por qué? No porque, por lo que está establecido en el Código de Aguas o en el Código Civil con relación a la determinación o la definición de dominio hidráulico, no, sino que obedece más bien a la disposición constitucional que está en el artículo 19, número 24, y que dice relación con el derecho de propiedad. Entonces, y esto es algo que solamente ocurre en nuestro país y que por eso llama tanto la atención desde el análisis de derecho comparado en España, porque acá la intervención administrativa es nula. Es decir, acá entendemos, el legislador constituyente entendió como un derecho fundamental del ser humano el derecho de propiedad, incluso respecto de derechos, que es una especie, entonces también habrá propiedad respecto de las cosas incorporales, los derechos, y lo dice también Andrés Bello en el Código Civil, y específicamente se regula en la Constitución entonces la posibilidad de realizar transacciones respecto del derecho de aprovechamiento de las aguas. Se tiene que el Código de Aguas, por su modificación hoy día, a propósito de la reforma del 2022, establezca que hay un derecho al uso y goce, derogando entonces, eliminando el vocablo de disposición, nosotros seguimos teniendo el derecho de disposición en virtud del artículo 19, número 24, porque tenemos propiedad respecto de los derechos de aprovechamiento. Es decir, esa facultad no nos entrega el derecho de aprovechamiento, sino que el derecho de propiedad respecto del derecho de aprovechamiento. Y entonces esto también genera una confusión conceptual, y por eso entonces siguen las demandas y los conflictos en materia de agua, conceptuales y semánticos, porque, por tanto, sí, como dice, pero si el Código de Aguas actual dice que no hay facultades de disposición, pero nos olvidamos que la Constitución sigue tal cual como era en su origen, y que permite entonces el derecho de propiedad, y este sí que no se ha eliminado el derecho de disposición que se tiene. Una persona que tiene derecho de propiedad tiene inherentemente, porque es una cualidad que corresponde al derecho de propiedad, al derecho de dominio establecido en el Código Civil, esta facultad de disposición. Entonces el mercado puede funcionar en virtud de este derecho de propiedad que se tiene respecto de los derechos de aprovechamiento. Y respecto del funcionamiento, y ahí yo creo que ya es materia de otra discusión, que si es eficaz o no la regulación que exista o la falta de regulación respecto de un funcionamiento del mercado de derechos de agua, yo creo que también se los dejo más bien a los economistas. Donoso Harris ha hecho trabajo respecto de esto, y que es sumamente interesante de ver si ha funcionado o no ha funcionado. Y si no ha funcionado en la medida que quisiéramos, ¿es por falta de regulación o es porque tenemos la regulación que tenemos en materia de derechos de agua, o es por un problema que es propio de las externalidades negativas de los mercados en términos generales? Porque podríamos mencionar cuestiones como falta de transparencia, que debiera ser uno de los elementos fundamentales para que funcionara un libre mercado respecto de cualquier transacción de cualquier bien. Entonces, eso no lo tenemos, porque efectivamente hay tantos derechos de aprovechamiento superpuestos. Se ha hecho un intento importante por parte de la Dirección General de Aguas en elaborar un catastro de aguas. Hay aguas que provenientes de otros tipos de derechos, como de los usos consuetudinarios. Entonces, tener claridad respecto de los derechos de aprovechamiento que existen hoy en día, que estén todos catastrados, no tenemos esta realidad, carecemos de aquello. Entonces, ¿podría funcionar un mercado en estas circunstancias? Entonces, se han visto algunas experiencias que podrían entenderse como exitosas, como
embalse La Paloma, pero siempre es ese el modelo, el ejemplo que se pone como ejemplo de éxito. Sin embargo, siempre también se advierten estas externalidades negativas que hemos observado hoy día a propósito de la evolución de otras regulaciones, como son las medios ambientales propiamente tal, el tema de contaminación. Entonces, cómo impacta aquello en el funcionamiento del mercado también es algo que es más bien uno lo entrega a los economistas, que probablemente y con toda razón podrán dotarnos de mayor conocimiento al respecto. Así que eso es lo que tenía más o menos preparado para el día de hoy. Agradezco mucho a todas y a todos por su atención. Sé que son temas engorrosos, pero algo uno podrá aportar. Espero haber logrado ese cometido mínimo. Y agradezco Muchas nuevamente a gracias. Lisandro. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante los planteamientos. Siempre son cosas que están dando vueltas y que no están resueltas y que de una u otra manera tratamos de responder o desde la economía o desde el ámbito más jurídico. Entonces, hay hartas preguntas sin respuesta y hartas ideas de investigación que podrían surgir. Eh, Tenemos espacio para preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, está la posibilidad. Eh, no hay ningún problema, así que, por favor. Tenemos, hay una pregunta en el chat. A ver, Pueden levantar la mano igual en participar para darles audio. sí. No veo la pregunta no veo la pregunta Acá veo una perdón. pregunta de Carlos, que puso Ahí en está. preguntas y respuestas. Ah, perdón. Gracias. Sí, por favor. Sí, acá la titularidad de derechos en Chile y España son individuos, pero en España parece que la mayoría de derechos se asignan a las organizaciones de regantes, a las comunidades. ¿En qué medida afecta la disposición o la motivación de los regantes para hacer un buen uso privativo del agua? Esto respecto, porque acá estamos hablando de los sujetos vinculados o intervenientes dentro de este sistema de aprovechamiento de recursos hídricos o del uso privativo de los recursos hídricos. Entonces, efectivamente, nosotros en la construcción, incluso antes del Código de Aguas del 81, y esto viene porque tenemos un sistema jurídico de gestión de los recursos hídricos bien particular desde el comienzo, desde incluso el tiempos de la colonia, donde les decía que efectivamente pareciera ser que lo que regiera derecho indiano, más que derecho de la colonia propiamente tal, es una regulación bastante sui generis, donde efectivamente la tendencia era que el agua o el recurso hídrico sirviera a aquellas personas que necesitaban realizar su uso. Entonces, y acá pensamos entonces en los usuarios de los recursos hídricos. Y por tanto, efectivamente, aquí en Chile tenemos estas comunidades de usuarios de agua, que son comunidades de regantes o que dentro de las organizaciones son las juntas de vigilancia, las más grandes. Entonces, efectivamente, acá la gestión siempre fue de carácter privado. Es decir, acá no hubo una imposición por parte de las administraciones públicas de disponer en el mecanismo por el cual ustedes, usuarios, van a determinar o van a realizar este uso del agua, sino que se entregó efectivamente a estas pequeñas organizaciones, en primero comunidades agrícolas pequeñas, comunidades de regantes. Siempre esto es como de costumbre dentro de nuestros sistemas y que posteriormente fue recogido, esta práctica fue recogida por el Código de Aguas del 81 y de los códigos de aguas anteriores también. Entonces vemos que acá, desde antiguo, la gestión ha sido entregada a los privados. En algunos seminarios que he asistido yo, principalmente en la jornada de derechos de agua que hacen en la Católica, siempre participan usuarios de juntas de vigilancia o de estas organizaciones de usuarios. Y siempre dicen o reclaman de la ausencia del Estado. Entonces, por una parte tenemos que el Estado reclama mayor intención para la gestión de los hídricos, y por eso ya de cuenca pensando en esos términos,
pero tenemos comunidades que ya existen, y estas comunidades a veces se ven abandonadas. Decía esta representante, esta gerente de una comunidad de usuarios del Maipo, abandonados por el Estado porque carecen de recursos a veces para la realización de cierta infraestructura que efectivamente está de cargo de los privados. Entonces, es un modelo que es completamente distinto al español, porque efectivamente acá la prerrogativa en la determinación de la gestión del uso no está dado por los particulares, es al revés, sino que la gestión está dada por la administración pública. Entonces, la administración pública es la que determina y que autoriza a determinados usuarios a hacer uso del agua. Y efectivamente el mecanismo de organización es administrativa. Por eso hay confederaciones hidrográficas, hay organizaciones de cuenca. Es decir, quizá nosotros estamos mirando hacia allá y a veces ellos están mirando hacia acá, en términos de gestión, de cuál sería el mejor modelo para la gestión de los recursos hídricos. ¿Será efectivamente el que tenemos nosotros, de que entregamos la gestión a los privados a través de estas organizaciones que se reúnen de forma voluntaria, o una organización impuesta por parte de la administración pública? No sé cuál no tengo una respuesta, pero que eventualmente sí podemos rescatar las mejores prácticas de una y otra, y poder ahí colaborar, construir nuevo conocimiento y desarrollar un nuevo mecanismo. ¿Alguien más? Muchas gracias, Carolina. Disculpen que estoy un poco en un ambiente ruidoso, pero es un ejemplo bien práctico. Imaginemos que yo soy regante de una organización que se llama Talca. Cuando en España yo entiendo que la titularidad del derecho o el derecho de uso está asignado a la comunidad Talca, no al individuo, no a mí. En Chile es a la persona, ¿cierto? Y a la tierra, y bueno, uno puede trabajarlo, pero cuando el derecho está asignado a una comunidad, el incentivo de los regantes por participar, hacer un uso equitativo y sostenible del agua, es bien diferente, en el sentido de que yo me debo a la organización, no es mi agua, es de la organización, y yo tengo que hacer un buen uso. Entonces, el tema de respeto, de sacar la cantidad que te corresponde, limpiar los canales, pagar las cuotas, ir a las reuniones, puede verse muy afectado por este hecho, la asignación del derecho. No sé si tienen algún antecedente adicional sobre eso, porque hasta a mi entender, digamos, el 70%, no, pero un porcentaje muy elevado, no sé si el 90% de todos los derechos que se asignan en España, entiendo que son a las comunidades. Sí, en general allá, claro, las gestiones están entregadas efectivamente a partir de estas administraciones en virtud de las funciones públicas que se quieran cumplir. Entonces, y efectivamente acá y los derechos al uso privativo son para las comunidades para la obtención de cierta función. Acá nosotros, y allá no hay derecho de propiedad respecto de estos derechos de aprovechamiento, no existe eso. Y por eso es diferente a lo que vemos nosotros acá, porque cuando hay un derecho de aprovechamiento hay un titular, persona natural, efectivamente, o jurídica, pero que tiene una escritura pública y que le pertenece, que este bien, que es el derecho de aprovechamiento, le pertenece a la persona, tiene el dominio respecto de esto y está en el conservador de bienes raíces. Eso no existe en España. No es un individuo el dueño de un derecho de aprovechamiento. Y efectivamente es más bien utilizado por una comunidad, efectivamente. Sin embargo, en cualquiera sean los casos, sea que se entregue a una comunidad de regantes y que estos tengan la responsabilidad de asistir a las reuniones o de limpiar los canales, como también pasa acá, aunque no tenga una intervención administrativa, sino que sea más bien la gestión propia de esta organización que es de carácter privado, en general uno puede observar, y esto ya creo que Lisandro puede contarnos un poco más, porque desde el punto de vista de la economía, de cómo funciona, porque efectivamente existen estos polizontes, que son aquellos que no cumplen cuando un bien es común, y ahí que viene la tragedia de los comunes que hablan los economistas. Parece que es difícil cuando tenemos un bien común, siempre de alguna manera, cuando es una comunidad la que debe ejercer ciertos derechos de aprovechamiento respecto de esta cosa común, hay algunos que se van a aprovechar más que otros, y eventualmente esto significa que en la práctica algunos no van a ir a limpiar el canal, o algunos no paguen las cuotas, o algunos no vayan a las reuniones, no cumplan con las obligaciones que corresponden. Pero yo creo que esto pasa en uno u otro sistema, independientemente, y ahí los mecanismos
que me entregan desde la economía, yo creo que son más ajustados a la realidad que las que puede entregar el propio derecho, sino que el derecho debía recoger las soluciones que nos entregan desde la economía. Sí, hay hartos temas y hartas ideas de poder investigar en esa línea, así que está interesante tu pregunta, Carla. Tenemos otra pregunta, Mac. A ver si no puede hablar, está habilitado. Hola, ¿qué No tal? sé quién será Miguel Mac. Ángel Guzmán, ese es el acrónimo ahí Súper. Oye, yo soy administrador de una junta de vigilancia acá en la sexta región y trabajo también en comunidades de agua. Le agradezco no soy abogado ya, pero agradezco la pintura legal que nos entrega acá Carolina. Hoy tengo varias consultas referentes, algunas a un área más bien de duda, absolutamente una duda, lo que no tengo claridad, y voy a partir por esa. Y tiene que ver con que hizo una cadena digamos, de legal, digamos, de derecho, desde Roma hasta Chile actual. ¿Y por qué no se menciona ahí no sé si hubo, de hecho, influencia árabe en España, que fue tan larga, digamos, y que ocupó gran parte del territorio? Yo no sé si hay una influencia, me gustaría si me pudiera comentar ella, si es que hay algo ahí en el derecho de agua español que esté influenciado por la cultura árabe, musulmana, digamos. Me gustaría partir por eso y después, si me das espacio y hay tiempo, puedo hacer un par de preguntas más. Sí. Claro, indudablemente influjo o alguna regulación por la vinculación propia entre los árabes y España ha habido, pero yo en mi investigación no ahondé respecto de aquello. Sin embargo, dentro de España, no recuerdo qué localidad actualmente, pero que es eventualmente también como que se recogió temas de mercados de agua, no me acuerdo la localidad ahora, hace tanto tiempo que no trato este tema, pero que ellos tienen una especie de ceremonia respecto de una especie de mercados de aguas que se genera entre ciertas autoridades de la región, no sé si es Andalucía, pero bueno, ahí sí sería irresponsable de mi parte poder ahondar un poco más en esto, porque como te decía, eso escapó al ámbito de mi investigación, pero muy probablemente hay influjo o vinculación de regulaciones árabes en España. Gracias por la... Igual me quedaba la duda, digamos, porque... Y claro, Andalucía me ha hecho mucho sentido, o sea, ahí es donde fue la máxima, ¿verdad? La máxima Claro. Ya, un tema respecto de los derechos, a ver, primero respecto a las comunidades de agua, organizaciones de usuarios de agua, es que no podemos, yo creo que es un error cuando la gente las agrupa todas y piensa que todas son iguales, digamos, somos muy diferentes, tenemos distintos grados de funcionalidad, distintas problemáticas, son muchas en el país, son todas diferentes, la verdad. Entonces, claro, hay algunas que reclamarán porque el Estado las tiene de lado y otras reclaman porque las tiene acogotadas, digamos, por al revés, digamos, que están ahogados, ¿ya? Entonces, hay un tema, por ejemplo, que quiero mencionar respecto de, ejemplo, claro, son bastante autónomas las organizaciones de usuarios, la ley les faculta para tomar decisiones propias dentro de un cierto marco, obviamente, por el Código de Agua, pero, por ejemplo, cuando tú hablabas de los morosos, de las personas que no pagan, la organización propiamente tal, cada vez estamos más limitados para poder cobrarle las cuotas y castigar a los morosos. Te fijas, en el fondo tienes que recurrir a antiguamente el carabinero te ayudaba, iba a la fuente y de alguna manera actuaba como autoridad y lograba una reacción pero hoy en día eso es casi imposible, los procedimientos se hicieron sumamente dificultosos, hay que ir a la fiscalía, en fin, al final pasa la temporada, ya el amigo que no paga ya no necesita el agua, o el que estaba usufructuando, que no tenía derecho, ya terminó el cultivo y no pudiste perseguirlo. Entonces ahí hay un tema también con que hay conflictos que se han generado producto de que efectivamente hay un cierto grado de autonomía, pero hay una dependencia de la actividad administrativa o legal para poder resolver el problema. Y el otro tema que surge mucho es que muchas veces los casos que llegan a tribunales, sobre todo de primera instancia, se encuentran con jueces, y yo los he leído, pero que no conocen derecho de agua. O sea, ha habido juicios que van en contra absolutamente del sentido de lo que dice el Código de Agua. Y creo que hay falencias que hay que
que hay que mejorar. Eso por una parte. Y por el otro lado, por el tema del mercado de aguas, yo he escuchado mucho que dicen que el mercado de aguas falla o no es claro. Yo creo que han estudiado mucho el mercado de aguas desde el punto de vista formal. Efectivamente, las transferencias como tal de derechos de agua, que yo también lo he investigado de alguna manera, he tratado de hacer seguimiento para distintas cosas. No hay mucha información. Por un lado, porque funciona el agua todavía muy pegada a las ventas de terreno. O sea, ahí hay un gran mercado de agua que está, digamos, atrás de la venta de las propiedades, o de las transferencias de propiedades, herencia y compra-venta. Pero también dentro del tema de agua, probablemente dentro de las comunidades de las organizaciones de usuarios de agua, hay un mercado informal, entre comillas, que opera activamente. O sea, en general el agua que no ocupa una persona, que un regante por algún motivo perdió el cultivo, o cultivó otra cosa y necesita más agua, la ocupa el vecino, la ocupa el de más abajo, y eso de alguna manera no se refleja cuando tú analizas solamente lo que pasa, ¿cierto?, con las transferencias en el conservador de agua, en los documentos probablemente tal de compra y venta o de traslado de dominio. Entonces, yo no sé si eso se ha evaluado en alguna medida, y ahí yo no sé si preguntárselo a alguien más bien del área económica o legal, digamos, pero efectivamente eso es súper activo, ¿ya? Y opera todos los años, todos los meses, y de manera bastante fluida, y obviamente no hay una contraprestación necesariamente, ¿cierto? No hay una, pero hay, de alguna manera opera de manera informal, de manera bastante activa. Ya no tengo varias dudas, pero no voy a seguir. No quiero acabar todo el rato. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Miguel Ángel. gracias. Gracias. Miguel Ángel. Sí, claro. Mal. Gracias, Miguel Ángel. Yo creo que es tan importante, o sea, me gustan estas instancias porque efectivamente nosotros estamos desde una perspectiva que es más bien teórica de la academia y un poco alejados de lo que pasa en la práctica y en la realidad, que aportes como el de Miguel Ángel son fundamentales, porque nos aterrizan finalmente en lo que estamos hablando, en lo que se está regulando efectivamente por el derecho. Entonces, claro, efectivamente, cuando miramos el derecho, además estamos mirando un aspecto tan particular como es el derecho de agua, pero el derecho en general es uno solo. O sea, hacemos ciertas divisiones que son más bien para poder comprender el derecho privado, el derecho público, pero efectivamente acá estamos pensando que en estas comunidades de agua, que son tan distintas, como decía Miguel Ángel, que obviamente tendrán que serlo porque somos una franja larga y estrecha de tierra, y que las realidades, el contexto territorial geográfico es tan distinto en el norte grande que en el sur. Entonces, efectivamente, las comunidades de regante tendrán, o usuarios, comunidades de usuarios de aguas tendrán necesidades distintas en cada uno de estos sectores, realidades distintas, entonces, y son bien particulares cada una de estas realidades. Entonces, efectivamente, acá atender a cada una con una regulación que sea única, unívoca, aplicable a cada uno, es bien complejo, es difícil, casi imposible, por no decirlo. Y efectivamente, acá uno dice, ya, le entregamos ciertas potestades o ciertas facultades a los privados para que solitos y de forma autónoma puedan autorregularse, pero claro, caen en ciertas dificultades que caemos todos las personas cuando actuamos dentro del ámbito del derecho privado. Porque en general nosotros no estamos, como la intervención pública es tan efímera, tampoco estamos protegidos por regulaciones administrativas. Nosotros más bien estamos regulados por el derecho privado, entonces compramos, vendemos, nos organizamos de forma autónoma como una organización, donde tenemos ciertos estatutos y eventualmente las personas van a cumplir de buena fe y otras no van a cumplir simplemente. Entonces, efectivamente, acá la regulación o las sanciones que se pueden disponer en el caso de incumplimiento, porque acá estamos hablando de temas de incumplimiento de una organización de carácter privado, es decir, son las mismas dificultades que podría tener cualquier privado en cualquier otra transacción. Por ejemplo, si alguien compra una casa y alguien no le paga el precio, entonces la administración no tiene nada que ver con eso. No le voy a proteger a la persona que no pagó el precio. Entonces, ¿cuál es la dificultad del privado? Que eventualmente va a necesitar ciertos recursos financieros para poder pagar un abogado, para poder accionar a los tribunales de justicia y así obtener aquello pretendido. Lo mismo pasa en derecho de agua.
donde efectivamente yo entiendo la dificultad que supone a las comunidades, porque frente a estos usuarios morosos, como decían antes, había cierta facilidad de acceder a carabineros, íbamos allá y más o menos la persona se ve compelida a pagar lo que le corresponda, y hoy en día si hay usurpación de agua, entonces tenemos que accionar los mecanismos que nos entrega el derecho penal, con la fiscalía, efectivamente. Entonces, es el derecho que tenemos, finalmente. Como nuestro sistema es tan privado, no hay una protección realmente por parte de las autoridades públicas, entonces tenemos que seguir por las vías que nos otorga nuestro derecho. Y son esas, efectivamente, y que eventualmente suponen una dificultad, más tratándose de un recurso que es escaso y que es indispensable para la supervivencia humana, entonces, o para los regadíos, etc. Entonces, es un tema complejo. Y el otro tema que señalaba también, el tema de la falta de instrucción adecuada de los jueces y las juezas de nuestros tribunales. Imagínense que la formación de los jueces y juezas, y esto en términos generales también, son salir de la escuela de Derecho, hacer la academia judicial y especializarse un poco, no especializarse, sino que hacer un poquito de todo. Entonces ven civil, ven penal, ven laboral, ven temas de familia, y dentro de la práctica se van eventualmente especializando. Y efectivamente el caso de Aguas es un caso tan específico y puntual que muy probablemente no va a haber un conocimiento tan acabado respecto de los conflictos, la conflictividad en materia de agua. Se intentó, o eventualmente hubo la idea de que con el establecimiento de los tribunales ambientales podría dar algún tipo de solución distinta, de carácter especializado respecto de los recursos naturales en términos generales, pero sin embargo vemos que los tribunales ambientales no funcionan para eso. No tienen un carácter sectorial de protección de los recursos hídricos, sino que es más bien un tribunal de carácter administrativo que tiene por fin resolver conflictos, que tiene un titular con una administración en términos generales, pero no estos temas puntuales de conflictividad de agua, que siguen siendo de conocimientos de tribunales de primera instancia, y dependiendo de la localidad, un juez o una jueza que viene recién llegando, recién formada de una pequeña comuna o agrupación de comunas, y eventualmente el tribunal que antes por excelencia se entendía como un tribunal de aguas propiamente tal, eran las Cortes de Apelaciones de Santiago. Entonces, que ahí quizás hay un mayor desarrollo en cuanto a resolución de conflictos en esta materia, pero tampoco es tan acabada. Es decir, eso también hace parte de nuestra realidad jurisdiccional. Es decir, efectivamente no hay, si pensamos en los tribunales de letras, donde uno primero llega, no hay una especialización respecto de esta materia. De hecho, hay juristas que han abogado por el establecimiento de tribunales de agua, como es Vergara Blanco. Entonces, él dice que él hace una propuesta que efectivamente debiera haber un tribunal especial respecto de los recursos hídricos. Sin embargo, hay detractores, porque si analizamos, por ejemplo, materia comparada de que han funcionado los tribunales ambientales para lo que queríamos, que son 3 actualmente que tenemos en Chile, hay discusiones. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, y entonces, y el coste económico, financiero que supone para el Estado el establecimiento de un tribunal especializado es muy elevado. Entonces, probablemente, como nosotros tenemos siempre este afán de disminuir gasto público, esto sobrepasa las capacidades propias del gasto público. Entonces, es muy improbable que exista un tribunal de estas características, y la tendencia, o sea, la idea es que si efectivamente es como de la práctica, mientras más aumente la conflictividad en materia de agua, es probable que mejor sea la formación en ese sentido por parte de los tribunales o de las juezas y jueces de la República, pero esto avanza conforme avanza la práctica. No es algo que venga impuesto desde parte de la administración en que vamos a formar más tribunales o más jueces y juezas especialistas en esta materia. Y respecto del mercado de agua, que es interesante también ver lo que señala respecto del funcionamiento informal, porque en general, al menos jurídicamente, no ha habido mucha investigación respecto al funcionamiento de los mercados de agua en términos jurídicos. Por eso cuando yo empecé a analizar el tema de mi tesis doctoral,
Orrego, que había seguido el trabajo de Karl Bauer, me dijo que una propuesta, como propuesta, retomar en la investigación que había hecho Karl Bauer respecto al funcionamiento de los mercados del agua en Chile, porque desde su publicación hasta el día de hoy, mucha agua ha pasado bajo el puente, y sería interesante realizar una investigación de este tipo. Siempre me ha quedado dando vuelta efectivamente esto, porque al menos en términos jurídicos no ha habido un desarrollo dogmático respecto de esto. Probablemente los economistas sí, pero quizás hay una alianza entre lo económico y lo jurídico sería interesante, porque claro, esto que señalas tú, del funcionamiento del mercado informal, que entiendo yo que son mecanismos de transferencia de recursos hídricos sin que opere una escritura pública de por medio, sin que haya inscripción en el conservador de bienes raíces. Entiendo que a esto te estás refiriendo, Miguel Ángel, y eso efectivamente en términos jurídicos no ha habido un desarrollo respecto de esa materia, que sería, yo creo que muy, muy interesante, y que eso yo creo que es lo que enriquece esta discusión, porque permite a nosotros como juristas visibilizar estas realidades y poder plasmarlas o identificarlas como dentro de alguna regulación específica, o establecer necesidades de regulación. Entonces, yo soy la que agradece mucho los comentarios principalmente y las observaciones que has hecho de esta presentación. Sí, yo agregaría 2 puntos. El primero es que tenemos una geografía en este país muy especial y muy diversa, entonces el código, aplicarlo a rajatabla, tiene sus limitaciones. Y por otro lado, también usos del agua muy distintos en cada cuenca. Entonces también eso puede genera, digamos, que la realidad, o sea, la realidad que uno pueda derivar un estudio en una cuenca, en otra cuenca puede ser completamente distinto. Entonces también hay un trabajo ahí desde la economía que tiene que, digamos, que avanzar en ese sentido. Algo nosotros hicimos en un artículo que salió publicado hace poco sobre transferencia. Vimos ahí precios y usamos una base de datos con 25 cuencas. En Chile son 101 cuencas, entonces lo ideal sería tener los datos de las 101 cuencas, pero es súper difícil porque hay que hacer una minería en los conservadores, y aparte tienes todo este mercado informal paralelo. Entonces hay harto que estudiar y hay pocos datos. Entonces ahí hay una de las debilidades que encontramos en el mercado, que es el tema de asimetrías de información. Sí, bueno, gracias, Carolina. Gracias y a todos y Bueno, a ahí todas. Carlos hace un comentario, yo creo que ya estamos en el tiempo, así que los dejamos invitados. No tenemos espacio ya para más preguntas, pues nos excedimos en el tiempo, pero los dejamos invitados a los próximos seminarios. Vamos a tener un par más, esperamos tener un par más de seminarios prontamente, así es que ahí los vamos a invitar. Y bueno, muchas gracias por su participación. Quiero agradecer a Carolina por su entusiasmo, por su presentación de hoy. Muchas gracias. Y los dejamos invitados a lo que viene en el proyecto, que está, como decía, nos quedan un par de seminarios que vamos a tener prontamente, y les vamos a entregar información de ello. Así que muchas gracias, Carolina, por tu presentación de hoy. Y A ustedes. así que un aplauso para Carolina, un aplauso virtual. Para ustedes también. Muchas gracias. Hablamos. Que Gracias estén por todos todo. bien.